Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas a los museos del Banco Central. Sobre todo en esta actividad tan importante que creo que no solo en estos momentos de crisis, sino en general durante toda la vida nuestra, el hábito del ahorro debería ser una de las prioridades para todas las personas. Hoy contamos, justamente queremos hablar sobre el tema de por qué es importante hablar del ahorro. Contamos con la presencia de Danilo Montero. Danilo Montero es una persona que tiene una gran experiencia en la parte de banca y finanzas. Es economista de la Universidad de Costa Rica y MBA en banca y finanzas de la Universidad de Puerto Rico. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado financiero, 25 de ellos en el mercado de valores de Costa Rica y el resto de Centroamérica. Además, ha sido director de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, superintendente general de valores y durante casi 6 años se desempeñó como director ejecutivo de Acorde, ONG dedicada al financiamiento de micro y pequeña empresa en Costa Rica. En la actualidad, es director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero, miembro de la Junta Directiva Financiera de la financiera FDLSA, la microfinanciera más grande de Nicaragua, empresario y consultor. Ha sido además miembro externo en comités de varias sociedades administradoras de fondos de inversión y pensiones. Expositor frecuente en foros relacionados con mercados financieros y columnista del Financiero. Bueno, muy buenas tardes, don Danilo, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar en esta actividad. Muy buenas tardes, un gran gusto, un honor en realidad participar en este evento y con una organización que uno tiene un especial cariño. Muchísimas gracias. Bueno, don Danilo, definitivamente el tema del ahorro, cada vez que hay una crisis, sale todavía a relucir más, sobre todo por lo preparado o no que podamos estar en términos financieros. O justamente sobre cuando pusimos la información sobre esta charla, algunas personas preguntaban que por qué tenemos que hablar nosotros de ahorro en tiempos de crisis cuando no se puede ahorrar nada. Más o menos esos fueron los comentarios. Pero bueno, ya usted nos explicará y nos hablará un poco más de eso. Ahora, quisiéramos iniciar, sobre todo, con algo que pareciera muy básico, pero que es esencial. ¿Qué podríamos definir nosotros como el ahorro? Es un concepto tan básico que posiblemente por eso nos cuesta pescarlo, ¿verdad? Básicamente, el ahorro para nosotros los economistas, pero para cualquier hijo de parroquia, es básicamente abstenerse de consumir. Es posponer el consumo hoy y trasladarlo para el futuro. Para el futuro puede ser en un mes, 2 años o 20 años. Es básicamente eso, es abstenerse de ejercer esa libertad de consumo. Así de simple, tenemos que entender el ahorro. Muy bien. Ahora, ¿por qué hablar del ahorro en tiempos de crisis? Es decir, ese sería como digamos, la justificación de por qué es importante también hablar en este momento de ese tema. Y se lo planteo por lo siguiente, porque alguna persona, justamente en las mismas redes sociales, ¿verdad? Cuando esta otra persona cuestiona un poco por qué hablar del ahorro en tiempos de crisis, mencionaba que uno de los grandes defectos de los ticos es precisamente que no tienen el ahorro como un hábito de una gran parte, ¿verdad? No de toda la población. Bueno, precisamente esa es la forma correcta como hay que plantear la conversación. El ahorro es un hábito. Es exactamente igual que el hábito de tener una dieta saludable, tener una vida física, una actividad física relativamente activa. De momento, posiblemente uno siente que un poquito de buena alimentación nos privamos de unos chicharroncitos o nos privamos de algunas grasitas por ahí, pero cuando hay alguna crisis, que hoy en día lamentablemente lo estamos comprobando, es cuando uno evidencia que ese hábito se paga solo, ¿verdad? Cuando tenemos un episodio de quebranto de salud, haber evitado el tabaco, haber evitado los excesos en las grasas, etcétera, etcétera, ahí es donde uno demuestra
y comprueba la importancia de estos hábitos. Exactamente igual el ahorro. El ahorro es un hábito que en la privación del consumo, sí, efectivamente nos privamos del gusto de poder disfrutar de un auto nuevo, de una casa nueva, de un crucero, pero esa privación, ese pequeño sacrificio de momento, nos va a brindar unos beneficios de largo plazo y muy duraderos, bastante más duraderos de lo que la gente se imagina. Y desde la Oficina del Consumidor Financiero en este momento estamos comprobando lo que ya más o menos uno intuye, y es que los que han hecho ahorro en el pasado, los que ya tenían esa costumbre, ese hábito, la están pasando menos difícil o están sorteando esta crisis de manera menos dura, menos rigurosa que los que no tenían ese hábito. De manera que entonces, en los dos sentidos es importante hablar de ahorro en las épocas de crisis. Uno, para comprobarle a la gente de que para eso era. Y dos, para los que no habían adoptado ese hábito, la importancia de hacerlo ya, cuanto antes, y ojalá trasladárselo, heredárselo, ese hábito, a los miembros del núcleo familiar, los hijos, sobrinos o los familiares que participen en el núcleo familiar. Es una forma de heredarles algo que les va a quedar por el resto de sus vidas. Por eso me parece que es esencial esa consideración. Y bueno, siempre la pregunta, ¿verdad? Que se hace mucha gente, sobre todo porque todos tenemos diferentes posibilidades y capacidades económicas. O sea, entonces, diríamos que, ¿quién considera usted que pueden ahorrar? ¿Sí? ¿Quiénes pueden ahorrar? Porque esa es siempre la discusión. Mucha de la justificación es, miren, a mí no me alcanza el dinero y yo por esa razón al final no puedo ahorrar porque yo tengo un salario muy bajo, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quiénes pueden ahorrar? Es un punto vital, ¿verdad? Eso que acabas de plantear. En la Oficina del Consumidor Financiero estamos trabajando una publicación, una pequeña publicación sobre lo que estamos llamando los mitos del ahorro, ¿verdad? Y uno de los mitos más, posiblemente el más notorio, es que no, yo gano tan poco, gano tan mal que no me da para hacer ahorro. Ese es exactamente el mismo argumento que utilizamos para no hacer ejercicio. Es que no tengo unas tenis decentes, es que el clima, es que está lloviendo, es que hace mucho sol, es que pega mucho viento. Hay siempre una excusa para no ahorrar o hay una excusa para no hacer algún ejercicio o mejorar la dieta. Lo que en la Oficina del Consumidor Financiero, por la naturaleza de la organización, hemos establecido un contacto muy cercano con miles de personas, y algo que comienza a convertirse en una situación muy característica es que el manejo ordenado de las finanzas no tiene nada que ver con la cantidad de ingreso que tiene la persona. Hemos tenido la oportunidad de establecer contacto con personas que tienen salarios de 5, 6, 7 millones de colones y tienen una problemática tremenda, impresionante con sus finanzas. No solo no les alcanza para ahorrar, es que ni siquiera logran llegar a final de mes. Y hemos encontrado personas con salarios de 500,000, 600,000 colones que reciben neto 450, tienen casa propia. Claro, por supuesto, no es un condominio de $300,000, pero son personas que han logrado un nivel de autocontrol de sus finanzas que les permite una tremenda independencia. Y aquí entonces me permito introducir un concepto que es básico en el tema del ahorro, y es el autocontrol. Es más fácil tomar una decisión de consumir, de gastar en algo, en ropa, zapatos, un viaje. Es más fácil esa decisión que privarse de ese bien, posponerlo para el futuro. Se requiere una dosis importante de autocontrol que no es muy diferente al autocontrol que ocupamos
para ponernos las tenis y salir a correr un rato, aunque sea solo 1 kilómetro, o comer durante varios días a la semana algo más saludable que lo que siempre hacemos, etcétera, etcétera. Es un tema de autocontrol. Y esto no deja de ser una buena noticia, porque no es un tema que solo cerebros privilegiados con coeficientes intelectuales muy elevados son los que pueden. No. Cualquiera puede hacerlo, ¿verdad? Y esa es la buena noticia. Y no es tan mala noticia el hecho de que el autocontrol es lo que manda, porque todos podemos tener autocontrol de nuestras emociones, bueno, exactamente igual con el ahorro. De manera que entonces, aquí en lo que tenemos que insistir es contra ese mito de que solo ahorran las personas que tienen ingresos muy altos o niveles de riqueza elevados. Para nada, eso no es absolutamente para nada cierto y lo comprobamos permanentemente en la oficina. Muy bien, entonces, digamos, desde esa óptica, ¿qué deberíamos hacer para empezar a ahorrar? Se comienza por poco. Se comienza por poco. Posiblemente todos nosotros, los que nos siguen y ustedes que están aquí, recordarán cómo comenzábamos a ahorrar de chiquillos. Hombre, no ahorrábamos una fortuna, ¿verdad? Por supuesto que no ahorrábamos una fortuna. Y de repente algunos íbamos descubriendo, ¿verdad? Ese secreto encanto del ahorro, ¿verdad? Entonces el El abuelo que nos chanchito también. regalaba, perdón. El chanchito también. Exacto, exacto. Pero antes del chanchito había como un elemento decisivo y era el ejemplo. En mi caso, que provengo de una familia relativamente humilde, el mensaje, sí, el mensaje, la enseñanza de mis padres era de que si me daban en aquellas épocas 25 colones era un montón, era una fortuna, Claro. ¿verdad? Y si uno podía gastar 20 y ahorrar 5, uno no pensaba en lo que estaba dejando de comprar con esos 5, sino que comenzaba a pensar, a trabajar el cerebro de todo lo que me voy a comprar en el futuro con los 5 que voy a guardar cada mes o cada cierto tiempo. La primera comunión uno deseaba, la primera comunión, no tanto por el acto mismo, No, ¿verdad? no, Sino porque no, le por iban a todo echar. lo que le iban dando a uno, lo que iba recogiendo. Exacto, Sí, sí. exacto. Y entonces, efectivamente, había una combinación entre lo que yo estaba pensando que iba a hacer con esa plata y lo que iba a hacer con lo que no usaba esa plata de inmediato. Entonces, en algunos casos, teníamos algún abuelo alcahuete, algún tío alcahuete, o hacíamos mandados, lo que sea. Encontrábamos formas de cómo agregar 2 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Ya más recientemente los chiquillos no se tranquilizan ni con un billete de 1000, ¿verdad? Pero comenzamos con poco. Todos comenzamos con poco. Exactamente igual que comienza uno a hacer ejercicio. Uno no comienza a hacer ejercicio con una maratón. Vamos, es casi imposible. Comenzamos desde jóvenes o más viejos, tal vez con un kilómetro. Y después ahí vamos subiendo y nuestro cerebro comienza a trabajar de tal forma que se comienza a sentir cada vez más confortable con ese sacrificio, ¿verdad? Y llega un momento en que uno se siente saludable, duerme mejor, rinde más en el trabajo, exactamente igual con el ahorro. El ahorro comienza, hay que trabajar el cerebro. Esa es la parte más importante de esta conversación. El ahorro requiere trabajar el cerebro para que el cerebro no perciba el ahorro como un sacrificio, como un dolor, mientras que el consumo es un placer. No. Eso hay que tratar de trabajarlo en el cerebro y que la persona vaya entendiendo de que ¿Lo vas a oír? hagan un ejercicio. Nosotros en la oficina tenemos un programa de bienestar Aquí está para financiero y le hemos sugerido a la gente de todos los niveles económicos, pero cuanto más bajo, mejor. Vea, comience por ahorrar 500 pesos a la semana. ¿Usted cree que puede guardar 500 pesos a la semana? Y la gente nos dice, no, pues, ¿qué hago con 500 pesos a la semana? Comencemos con 500. ¿Puedes sacrificar una chapita? No.
monedita esas de ustedes de 500 pesos. Sí, está bien. Entonces, ya al final del mes fueron 2,000 pesos. ¿Será que después de 2 o 3 meses, será que puede guardar no una, sino 2 monedas de 500? Y resulta que ahí va, el proceso comienza a autofortalecerse y prácticamente en el 100% de los casos, a la vuelta de unos meses, la gente comienza a darse cuenta de que no solo podían guardar 500 pesos por semana, podían guardar 1,000 o 2,000 o 5,000 colones por semana, pero comenzaron con poco. Si yo me autoimpongo metas muy exageradas, rápido aborta el proceso, muy rápido. Si yo comienzo mi carrera de atleta con una maratón, probablemente me fundo, o sea, me muero en los primeros 500 metros. Pero si comienzo a correr poco a poco, posiblemente, y lo hago sistemáticamente, muy probablemente a la vuelta de algún tiempo, dependiendo de la disciplina con que lo haga, muy probablemente terminaré corriendo efectivamente la maratón. Exactamente igual ocurre con el ahorro. Hay que comenzar con poco y lo poco es un asunto relativo, ¿verdad? Depende mucho de mi capacidad de ingreso. Obviamente, alguien que gane 2 millones de colones, en teoría debería poder hacer un sacrificio un poquitito mayor que alguien que solo gana 500,000. Pero los dos pueden comenzar poco a poco y consolidan esa práctica. Bueno, eso me trae a mí a la mente dos preguntas precisamente. La primera es, ¿cuál es la importancia de definir objetivos a la hora de empezar a ahorrar? Y la segunda es, ¿existe un porcentaje de acuerdo con, digamos, si somos asalariados, por ejemplo, existe un porcentaje mínimo que uno debería poder ahorrar? No un monto, sino un porcentaje. La primera pregunta es posiblemente, Manuel, la más importante. Es, ¿para qué ahorramos? ¿Para qué ahorramos? Y eso nos lleva inevitablemente al tema de los objetivos. Hay objetivos que podemos controlar muy claramente, ¿verdad? Entonces, si lo que queremos es hacer un ahorro para tener un fondo para que nuestros hijos estudien en el exterior, bueno, ok, ahí hay que medir bien mis capacidades y de qué tamaño es el objetivo y cuánto tiempo tengo para alcanzarlo. Puede ser que el ahorro sea para una ampliación de la casa, para cambiar la casa, para pasarnos a una casa un poquito más grande, para cuando se está uno más joven, bueno, para cuando uno está planeando que venga el primer chiquillo, o un segundo o un tercer chiquillo, ¿verdad? En la casa. Los objetivos, creo que no exagero al decir, los objetivos son todo. Los objetivos son los que definen el convencimiento que uno va a adquirir o con el que va a adquirir el hábito. Si los objetivos son muy vagos, muy etéreos, va a ser muy difícil que el cerebro se compre ese sacrificio. Pero si el ahorro es para que mis hijos estudien, para que tengan una casa un poquito más cómoda, etcétera, etcétera, muy probablemente el cerebro se va a encargar de actuar para que el hábito se consolide y los objetivos se cumplan. Ahora, algo que ha pasado, y esto lo vienen diciendo los expertos economistas de la economía conductual, y ya hay por lo menos un par de economistas de esta área que ya han ganado el Premio Nobel de Economía. El tema tiene que ver mucho con cómo se han transformado el pensamiento de las personas hoy en día en la sociedad. La cantidad de cosas maravillosas que la tecnología ofrece hoy en día es, pero radicalmente opuesta a lo que algunos de nosotros veíamos hace 30, 40 años. La cantidad de maravillas tecnológicas, desde lo que le podemos poner al carro, desde lo que podemos utilizar aquí para conversar desde nuestras casas, todo eso contribuye a que algunos autores hablen de que las nuevas generaciones, le aportan muy poco valor al futuro y el valor se lo asignan al presente. Y eso explica por qué las personas prefieren consumir hoy
y en el futuro Dios dirá, ya veremos qué pasa, ¿verdad? Ha habido como una transformación en el pensamiento. Eso hace que entonces los objetivos tienen que estar muy bien definidos como para que el futuro sea efectivamente visto con la importancia que tiene también el presente. Y esta sí es una tarea que uno no debiera enfrentar solo. El ahorro debiera ser un esfuerzo, en la medida de lo posible, que compartimos con nuestra pareja, si ya tenemos familia, con todos los miembros de la familia. Hay que compartirlo con alguien. No es algo que sea tan automático, de nuevo, porque las maravillas, las grandes oportunidades que tenemos de gastar hacen que se confabulen para que nuestro cerebro comience a coquetear más con el consumo de hoy del dinero y no posponerlo. Ahí, una vez más, la importancia, la trascendencia de los objetivos es lo que marca la diferencia. Ahora, esta pandemia ha puesto en relieve uno de los objetivos a los que se les ponía menos importancia, ¿verdad? Y es los imprevistos, las situaciones de crisis del futuro. En el 2007, 2008 vimos una crisis mundial seria, sí, pero como que pasó de lejos. Allá en el 2004 habíamos tenido como algún episodio, en el año 2000 y ahí para atrás. Pero como que para nosotros, por lo menos en Costa Rica, esas crisis pasaron como no pasaron del periódico. Esta sí que la estamos viviendo, ¿verdad? Todos en vivo y a todo color. Y entonces, una de las razones más importantes por las cuales se debiera estimular el ahorro es para atender los hechos inciertos del futuro. Ya no solo es solo pensar en que quería que mis hijos estudiaran en Harvard, sino que también podría ser que se presente en el futuro una situación tan crítica como la que estamos viviendo hoy. Y entonces ese es un objetivo que debiera irse incorporando. Y déjeme decirle, Manuel, que lo que hemos escuchado en las últimas 2 semanas de personas que atendemos en la oficina eh, nos entusiasman en el sentido de que viera con qué frecuencia hemos atendido personas que nos dicen, viera qué curioso, me redujeron 25, 30, 40% mi salario y resulta que estoy ahorrando. Antes, con el salario completo, no me alcanzaba para ahorrar. Ahora me rebajaron el salario y algo pasó. Y las personas entonces se combinaron ahora los alinearon los astros para que entonces no solo la gravedad de la situación nos haya llevado a revisar de manera muy profunda nuestras prácticas, sino que además hemos hecho la tarea de revisar bien en qué se nos estaba yendo la plata. Y entonces eso nos produce una cierta satisfacción, no es perversa, no es una satisfacción, no quiero que se me malinterprete, pero la gente comienza a darse cuenta de que sí es posible ahorrar para las crisis que casi de fijo van a darse en el futuro. Sí, ese es un tema que, bueno, yo lo he oído, eso justamente que me está comentando usted. Creo que también eso tiene que ver con un poco, eh, pues, el cierre de comercios y, digamos, evitar ciertas tentaciones, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Sobre todo esas visitas a los centros comerciales y demás que se hacen casi un hábito, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, y ver, porque casi siempre que se compra algo en la quincena o etcétera. Em, Eso lleva a un tema precisamente por controlar esos deseos de gastar, ¿verdad? Que además causan angustias. Por ahí alguna vez leía yo en un libro que decía que el deseo por lo que no se tiene es el origen de todas las angustias, ¿verdad? Y si a eso le agregamos el hecho de que existen una gran oferta de productos que parecieran llamar muchísimo la atención en una sociedad moderna muy caracterizada, digamos, por una economía de consumo, sobre todo de consumo de bienes suntuarios.
Y a eso, digamos, le agregamos también el hecho de la gran diversidad de servicios financieros y, digamos, en ese caso, servicios de crédito, nos lleva entonces a plantear otro tema que es muy interesante, ¿verdad? ¿Qué relación hay precisamente entre el pago de deudas y el ahorro? Justo ahora que usted hablaba sobre el tema de los objetivos, por empezar por algo pequeño, también leyendo algunos libros sobre ese tema, mencionaba que si uno quería salir de las deudas que tenía, lo primero que tenía que hacer era empezar por las deudas más pequeñas, no irse por la grande porque uno termina desestimulado, ¿verdad? Sí. Es lo mismo con los objetivos de, bueno, ¿por qué objetivos empezamos a ahorrar? Empezamos tal vez con unos pequeños, pero después nos vamos llevando hacia los objetivos grandes. Entonces, bueno, eh, dos preguntas creo yo que le quiero plantear en esto, ¿verdad? Efectivamente, ¿qué relación puede haber entre el pago, si el pago de deudas es una forma de ahorro? Y si por otra parte, ¿con cuáles opciones de ahorro contamos o tenemos a disposición? Ok. La primera pregunta a mí me encanta, ¿verdad? Y es un tema que en el pasado lo abordaba con mis estudiantes de finanzas, pero creo que hoy en día me convenzo de que debió haberse abordado de manera más agresiva. El ahorro y la deuda son dos caras de la misma moneda. O sea, no son temas opuestos, o ahorro o me endeudo. O sea, para nada, son dos elementos, dos herramientas con las cuales las personas contamos permanentemente. Si tengo ingresos, porque mi negocio propio, porque soy asalariado, porque tuve una herencia, lo que sea, ahí hay un componente de ingreso que yo entonces tengo que tomar la decisión si lo consumo o una parte la ahorro. Ahora, no siempre el ingreso alcanza para todo lo que quisiéramos. Prácticamente, bueno, no todos, pero muchos hemos tenido que estudiar endeudándonos. Y entonces una maestría no es barata, la necesitamos, sí, la necesitamos porque cada vez las condiciones de la economía nos requieren más conocimientos. Bueno, nos tuvimos que endeudar, no teníamos la plata para pagarla de contado. Una deuda totalmente sana. Eh, Comprar una casa, un lote para construir lo que sea, ahí va uno construyendo el patrimonio. Y ese patrimonio, obviamente por su naturaleza, es de largo plazo. Y entonces uno sabe que a lo largo del tiempo, en el largo plazo, uno va a tener ingresos. Entonces, esos ingresos uno los trae a hoy, a valor presente, dirían los expertos, ¿verdad? Y lo tomo en forma de deuda y lo voy a pagar, lo voy a repagar a lo largo del tiempo, los próximos años. De manera que entonces ahí hay una manifestación clara de que el ahorro de otras personas me permite a mí hoy hacer el consumo, que puede ser una maestría, puede ser adquirir casa, lo que sea. Si yo, por el contrario, guardé plata en los años anteriores, yo fui guardando, eso me permite hoy hacer lo mismo que haría con la deuda, gastar. Y entonces, lo que yo acumulé a lo largo de los últimos 3, 4, 10 años es lo que me permite, por lo menos parcialmente, comprar la casa, pagarme el estudio, lo que sea. Entonces, veamos que no es otra cosa que son dos formas de ver el mismo fenómeno, ¿verdad? Es la posibilidad de ejercer mi derecho a invertir, a gastar hoy con base en mis ingresos pasados, que hoy los gasto, o con mis ingresos futuros, que hoy los gasto, nada más que en la forma de una deuda. ¿Cuál es mejor? Por supuesto que los dos son necesarios. O sea, es necesario el ahorro y es necesaria la deuda. Claro, el problema está cuando yo estoy tomando la decisión hoy de comprar casa y yo visualizo que sí, efectivamente, en los próximos 20 años o 30 años yo voy a tener ingresos y me los traigo a hoy en la forma de una deuda y compro mi casa. El problema está en que yo no haga bien los cálculos y si uno tiene la capacidad de comprar una casa de 150,000, $180,000, eso es muy diferente si yo tomo una casa, solo porque me gusta, de $400,000.
mis ingresos futuros probablemente no van a ser tan rápido como para poder pagar una deuda que estoy asumiendo hoy de $400,000. Podría ser que el futuro me bendiga y me dé esas oportunidades y me permita llegar a trabajar al Banco Central y ganar excelente salario, qué sé yo qué. Sí, pero podría ser que no. Podría ser que se cierran las oportunidades de trabajo en el Banco Central y no pueda. Y entonces, la decisión que yo tomé, apostando a que yo podía pagar una deuda de $400,000, me falla, porque en realidad mi capacidad económica me daba para una casa de $150,000. Esa es la principal fuente, pero se lo garantizo, de los casos que vemos en la oficina, donde la gente ha sobreestimado sus ingresos futuros. Y entonces es cuando uno encuentra a las personas que tienen comprometidos los ingresos futuros en una deuda para comprar una casa. Lo que uno podría decir, bueno, puede ser que le alcance, sí, pero es que en el futuro no solo vamos a tener gastos asociados al pago de esa deuda, hay que equipar la casa, pueden aparecer imprevistos, pueden darse situaciones que me comprometen mis ingresos futuros y entonces mi capacidad de repagar esa deuda se ve comprometida. Por eso es que entonces la decisión de tomar una deuda tiene que ser una decisión mucho más meditada de cómo hemos percibido que se toman las decisiones. Y de nuevo hay una tarea de autocontrol, ¿verdad? Por supuesto, un apartamento de $400,000 siempre va a ser mucho más bonito que un apartamento de $150,000, sin duda. Pero lo que tiene uno que preguntarse es exactamente igual, es ¿con qué me alcanza con los ahorros? Bueno, ¿con qué me alcanza para lo que yo pienso tener de ingresos en el futuro? De manera que entonces, si yo tengo hoy, eso nos lleva entonces a la segunda pregunta, ¿verdad? Entonces, siendo una misma moneda, lo que yo pueda reducir de mi consumo hoy me libera recursos que yo podría destinar a repagar o acelerar el pago, reducir deudas actuales. Porque esas deudas actuales, insisto, están comprometiendo el futuro. Consumir menos hoy para bajar deudas es efectivamente una forma de ahorro. Hombre, ese repago de esas deudas, esa reducción de las deudas se están haciendo, se está logrando mediante ese ahorro. La gente no debiera engañarse, ¿verdad? Hay personas que de repente piensan, no, es que la deuda la estoy pagando con una nueva deuda. Esa es una forma un poquito de autoengañarse. Puede ser que una deuda que está al 30% la pago con una deuda del 20%. Sí, parcialmente ayuda, parcialmente disminuye el compromiso del futuro, pero lo cierto es que sigo teniendo la necesidad de hacer algún ahorro para destinarlo a pagar realmente ese capital que debo. De manera que entonces, en resumen, tienen que ir de la mano las decisiones de ahorro con las decisiones de deuda. Obviamente, si yo hice un ahorro muy grande en los últimos 5 años, ese ahorro me financia un gasto más grande hoy en día con la misma deuda que podría tomar. Si yo no ahorré nada en el pasado, que lamentablemente ha ocurrido o ha estado ocurriendo en los últimos años, la gente a veces termina comprando la casa al 100% con deuda. En el pasado, las entidades financieras y nosotros mismos éramos bastante más prudentes y nos proponíamos comprar la casa financiando tal vez el 70%. Hace algunos años percibíamos que algo no estaba funcionando bien cuando de repente se anunciaban ofertas de crédito que financiaban el 105% de la casa. Y uno dice, algo no está bien, algo no está bien.
Exactamente, y estuvo durante algún tiempo esa oferta de financiar el 105, ¿verdad? O sea, no solo me invitan a que no ahorre, sino que me dan más deuda de la que realmente ocupo, ¿verdad? De manera que entonces, eh, ahorro y deuda son dos dimensiones total y absolutamente temporales, son elementos que hay que verlos en el tiempo. Y por eso debieran ser decisiones muchísimo más meditadas. Bueno, y entonces, digamos, ¿qué opciones de ahorro tenemos en la actualidad a disposición? Porque, digamos, hay muchas, ¿verdad? Que van desde el colchón, ¿verdad? De la plata bajo el colchón hasta ahorros programados, etcétera. Y ahí, para poder responder esa pregunta, es indispensable tener claros los objetivos. A nosotros nos genera una gran angustia cuando nos llega alguien a la oficina y nos dice, mire, es que yo compré este bono al 2043, ¿verdad? Un bono del gobierno de Costa Rica para no tener esa plata a la mano, ¿verdad? Porque yo, sabe usted que lo que quiero es ir a ver el próximo campeonato que gane Keylor Navas. Hombre, pero eso puede ocurrir ahí a la vuelta de los meses, ¿verdad? Invirtió al año 43 para un gasto que pensaba hacer en muy corto plazo. Ahí claramente hay un descalce, ¿verdad? Entre lo que quiero hacer con la plata y lo que hice con el ahorro. Uno tiene que tener esos objetivos claros y si están claros, entonces es más fácil la decisión de en qué invertir. Si mi objetivo es crear un fondo para que mis hijos estudien en la universidad, en alguna universidad extranjera, y eso está a 15 años vista, ¿ok? Yo debiera pensar en un mecanismo que me permita ahorrar en esa perspectiva. Si yo lo que tengo planeado es una mejora a la casa el año entrante, a finales del año entrante, yo debiera entonces tomar decisiones de inversión o de ahorro en un instrumento de mucho más corto plazo, más ajustado a mis condiciones. Vamos, normalmente no sería recomendable correr con unas tenis para jugar el básquetbol, ¿verdad? Uno utiliza las zapatillas adecuadas para el deporte que quiere hacer, exactamente igual. Pero no es que uno se pone las tenis, las zapatillas y después decide qué deporte hace, ¿verdad? Uno primero Claro. define qué es lo que quiere hacer. Y entonces, ahí, efectivamente, desde el chanchito, aquí aparece nuestro querido chanchito, hasta aparece la posibilidad de invertir en un CDP de un banco comercial, a 3, 4, 6 meses. Puede ser algo un poquitito más elaborado, como un fondo de inversión, que hay de varios sabores, adecuado a las diferentes necesidades en función de los objetivos que tengo. Puedo invertir en un bono a largo plazo, de nuevo, en función de los objetivos, ¿verdad? Y de nuevo, ya aparecería la pregunta de rigor. ¿Invierto ahorro en colones o en dólares? Esa es una pregunta casi inevitable, ¿verdad? Claro. Y nos las hacen a ustedes, posiblemente a ustedes también, ¿verdad? A ustedes se las hacen porque nos ven cara de expertos, ¿verdad? Como si lo fuéramos, ¿verdad? Y uno debiera ahorrar en la moneda en que va a gastar. Digamos, el principio básico debiera ser ese. Uno ahorra en la moneda en que va a gastar. Con lo que ha pasado con el tipo de cambio en los últimos 4 o 5 años, queda comprobado que aquel cuento de que es que el dólar siempre va para arriba, pues no, claramente no. Entonces, es un principio básico que uno debiera observar. Sí, bueno, y ese ejemplo lo tenemos muy claro, ¿verdad? Cuando hubo el cambio del sistema, aquel de, ¿cómo era que se llama? Bueno, que pasamos al sistema de bandas, que es el que estamos ahora, Sí, así de es. mini evaluaciones pasamos De a mini la... evaluaciones, el de bandas, exacto. Que verdad que de un pronto a otro se fue, no me acuerdo a cuánto, y después se descalabró como 100 colones el dólar, ¿verdad? Y ahí, Sí, sí, y bueno, y lo que se habla mucho, ¿verdad? Es decir, definitivamente las circunstancias y las cantidades de dólares que haya en el mercado también van a definir, digamos, qué tan bueno es usar los dólares o los colones. claro, Bueno, claro. No, tal vez ahí nada más agregarle que
no puede uno depender exclusivamente de la intuición. Y en esto debo hacer una confesión, no, reiterar una confesión que hago muy a menudo, y es que las mujeres tienen una capacidad para la gestión de las finanzas mucho más desarrollada que los hombres, en promedio. Y no lo digo para quedar bien, no lo digo para lucir muy interesante, no. Lo que comprobamos es que en la oficina del consumidor con mucha frecuencia es que si los maridos dejaran más a sus esposas administrar los recursos de la casa, muy probablemente habría unas finanzas en promedio más sanas que hoy en día. Y entonces las mujeres tienen como una intuición más desarrollada. Históricamente creo que son seres de todos modos más evolucionados que nosotros los hombres, y entonces intuyen mejor si debiera ahorrarse a más largo plazo, menos plazo, si urge más un cierto objetivo que otro. Creo que eso es otra enseñanza de la pandemia, ¿verdad? Creo que nos hemos privado a lo largo de muchos años de esa visión de las mujeres. Sí, bueno, creo que es parte también, ¿verdad? De esa capacidad para administrar que va en muy distintos niveles, ¿verdad? Yo pienso que las mujeres son como muy organizadas. En cuestión Exacto. eso es no sé, es algo muy interesante. A Sí. mí me ha tocado verlo, bueno, no solo también con gente que conozco, ¿verdad? Que tienen una capacidad, son súper organizados y son súper Sí, disciplinados, sobre todo en el tema sí, del sí. ahorro, ¿verdad? Sí. Ancestralmente, yo creo que mi hipótesis, un poco de lo que he leído, es que ancestralmente me parece que las mujeres eran las que se quedaban administrando la casa, ¿verdad? Y fueron desarrollando unas habilidades, su cerebro fue evolucionando más rápidamente y más allá de su percepción, de esas capacidades para determinar vibraciones que nosotros no pescamos los hombres, me parece que la relación con el dinero es más es más eficiente de parte de las mujeres. Y más responsable, diría yo, en general, ¿verdad? Bueno, más Que eso eficiente es... posiblemente es un sinónimo de responsable, sí, correcto, Exacto. correcto, correcto. Bueno, los hijos, que digamos ese tema, ¿verdad? Tan importante, eh, como usted inició esta charla, pues hablaba precisamente del ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros precisamente dar ejemplo para los hijos o para enseñarlos a ahorrar? Es un tema que se las trae. eh, mm, Vamos a ver, posiblemente en los últimos 20 años, en promedio, las condiciones han sido tan relativamente favorables que eso nos ha privado de, de sensibilizarnos a las crisis. Y de nuevo esta pandemia nos dio, pero de frente, ¿verdad? En la cara. Eh, y esas crisis en el pasado de nuestros padres, o las crisis que tuvieron que vivir nuestros padres, los obligó a adoptar actitudes que las fuimos copiando, las fuimos viendo y las fuimos aprendiendo. Digamos que no nos obligaban a ahorrar, simplemente lo íbamos viendo la evolución de la familia, del patrimonio familiar, a través de esa práctica. El, la enseñanza del ahorro tiene que arrancar de un convencimiento de los padres, ¿verdad? Si yo no tengo buenas prácticas de alimentación, muy probablemente mis hijos va a ser más difícil que las tengan. Si yo no tengo prácticas de hacer un poco de ejercicio, va a ser más difícil que mis hijos las tengan. Hombre, si yo no respeto a mi pareja o lo que sea, eso es lo que van a aprender. De manera que entonces, la práctica del ahorro
tiene que arrancar por los padres, tiene que arrancar por los mayores. Y esto resume un poco lo que hemos venido hablando. Es una práctica que tiene que ser continuada, tiene que ser consistente y posiblemente en algún momento arranca poquito a poco, muy poco a poco, y se va consolidando a lo largo del tiempo. Pero hay que venderles la idea, ¿verdad? Los chiquillos, ellos perfectamente saben que esto es una maravilla. Esto les pone el mundo en las manos. Hasta ahí está bien. Si ya comienzan a pensar de que el truco está en tener el más nuevo, ahí comienzan los problemas. Entonces, hay que comenzar a convencerlos y decirles, esto sí, esta es una maravilla, esta es una bendición que tengamos hoy en día estos medios tan inteligentes de comunicación, pero si queremos el más moderno, hay que hacer un esfuerzo para tenerlo. Y ese esfuerzo no es ir al banco a pedir la plata. Ese esfuerzo es, voy a ahorrar la mitad y la otra mitad la financio. Y entonces, no es decirles, es que no hay teléfono, no hay tablet, no hay computadora, porque todo hay que ahorrarlo. Esa actitud ascética no va a funcionar, ¿verdad? Hoy en día los chiquillos jamás le van a comprar a uno esa tesis, ¿verdad? Pero sí muy probablemente van a estar dispuestos a comprar la tesis de que queremos ir a visitar a Mickey. ¿Ok? Vamos a hacer ese esfuerzo entre todos, vamos a ir ahorrando y entonces en lugar de ir a comprar helados, esa platilla la guardan y en lugar de ir al parque de diversiones, lo guardan porque hay y comienzan entonces a entender que hay objetivos, comienzan a ver objetivos y muy probablemente en el futuro, cuando sean grandes, esos se van a convertir en los objetivos que ya hemos conversado, estudiar afuera, tener una casa, lo que sea. No vemos otra forma que pueda hacerse eso. Una opción, desde luego, es en las escuelas, pero con las cifras que el Ministerio de Educación nos ha revelado en los últimos 2, 3 años, en donde el sector educador es de los sectores más endeudados del país, está difícil, está muy difícil. Estaríamos pidiendo un milagro al maestro promedio que le enseñe a los chiquillos a ahorrar cuando ellos mismos no lo han logrado o no han querido, ¿verdad? Eso nos devuelve a que es en la casa, y creo que esta crisis posiblemente va a tener ese beneficio, ¿verdad? De inculcarles la idea de que el ahorro los va a proteger un poquito más en la futura crisis que ellos, cuando ya sean más grandes, vayan a tener que enfrentar. Muy bien. Bueno, Nilo, nosotros por lo menos hasta aquí eran las preguntas que teníamos para esta actividad. No sé si usted quiere agregar algo más y tal vez darle oportunidad a alguna de las personas que están conectadas, pues para que hagan sus preguntas. No, creo que podríamos mencionar otras cosas, pero me gustaría más bien conocer algunas de las preguntas que puedan tener las personas que nos estén acompañando. Muy bien, así es que entonces abrimos un espacio para que aquellas personas que lo deseen, pues hagan sus preguntas. Muy bien, tenemos a Esteban Segura. Esteban, no sé si quiere hacer usted mismo la pregunta o prefiere que yo la lea. Preferiría que usted la lea. Igual la pregunta es, Ajá. bueno, la que puse ahí, no sé si la pueden ver o... Okay. Sí. La pregunta es, ¿qué tal la opción de ahorrar en criptomonedas? ¿O sería muy arriesgada esta opción? Súper buena pregunta, muy buena pregunta. Es tan arriesgado como si yo no tuviera objetivos. O sea, es de esa misma categoría, ¿verdad? Si yo ahorro sin tener una idea de lo que quiero hacer, está muy difícil. Ahora, las criptomonedas son un mundo en donde las leyes físicas son otras, ¿verdad? La gravedad es otra, ¿verdad? Las cosas flotan diferente a como flotan en el mundo real, ¿verdad? Uno posiblemente lo que podría sugerir, me parece que Esteban es una persona relativamente muy joven, probablemente yo comenzaría
si estuviera en la edad de Esteban, yo haría el experimento, pero con poco. Yo comenzaría con poco, de manera que si no me va muy bien, bueno, no puse en riesgo mi carrera o mi familia. Si me va muy bien, fantástico, y ahí uno va aprendiendo, ¿verdad? Es exactamente igual como cuando hace muchos años, cuando cuando fui joven, uno se preguntaba, ¿y uno podrá invertir en derivados? ¿Uno podría ahorrar en futuros, en opciones? Eh, pues sí, técnicamente sí, si sabe en qué se está metiendo, pero uno debiera comenzar en esas cosas que uno tiene menos conocimiento, debiera exponer una pequeña parte de su patrimonio. Pero es muy buena pregunta. ¿Alguna Ok. otra persona que tenga otra pregunta para Danilo? Tal vez para complementar la pregunta de Esteban, que es una pregunta que a menudo nos hacen, ¿verdad? ¿Qué tal ahorrar en bienes inmuebles, en bienes raíces? Eh, Hasta antes del 2007 hacía mucho sentido, mucho sentido ahorrar una platilla en comprando un lote, comprándose una propiedad, una casa y alquilarla. Sin embargo, el mundo cambió tanto después de 2007, con la crisis financiera de 2007-2008, que se alteraron totalmente los mercados de bienes raíces, como los mercados de materias primas. Hace muchos años, de repente, cuando era corredor de bolsa en los años 80 y 90, la gente invertía en platino, invertían en plata, plata en el mineral, y era más o menos previsible lo que podía ocurrir. Hoy en día el mercado de bienes raíces ha cambiado tanto que es bastante más difícil poder estimar las circunstancias que puedan explicar la rentabilidad de los bienes raíces. De manera que entonces uno debiera tener muy claro por qué está invirtiendo en bienes raíces, ¿verdad? Ya no debiera ser aquel elemento que uno tenía automático, ¿verdad? De que automáticamente compra una propiedad y dentro de 10 años va a valer más. Eso lamentablemente cambió después de la crisis y cambió en todo el mundo, cambió en todo el planeta, ¿verdad? De manera que entonces la decisión de invertir en bienes raíces es hoy una decisión mucho más complicada y debiera responder más a un elemento más personal y además de que no esté comprometiendo una parte exageradamente alta del patrimonio. Don Danilo, hay dos preguntas más. Esta es de doña Sandra Vargas. ¿Hay alguna manera de contactar a la oficina del consumidor financiero para recibir asesoría personalizada? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. La oficina del consumidor financiero fundamentalmente fue creada para atender inconformidades, quejas, reclamos que tengan las personas con las entidades financieras. No somos una empresa, no somos una organización estrictamente para asesoría, como lo puede hacer un puesto de bolsa o una entidad financiera. Pero a veces se mezclan las dos cosas, ¿verdad? Alguna queja con alguna asesoría. De repente las personas lo que nos piden es que les ayudemos con el nivel de endeudamiento alto que tienen, ¿verdad? Y entonces esa está muy complicada. Nos pueden escribir al correo electrónico, que es en este momento, estamos prácticamente solo teletrabajo. Nos pueden escribir a la dirección info@ocf.fi.cr. Nos pueden buscar también en Facebook como Oficina del Consumidor Financiero, ya sea, como les digo, para algún tipo de consulta. Si lo que quieren es la información sobre cómo hacer, cómo manejar sus ahorros, mi recomendación sería definitivamente acudan a un puesto de bolsa, a un puesto de bolsa o una sociedad de fondos de inversión, porque es una labor mucho más especializada.
La siguiente pregunta sería igual de Esteban Segura. Dice, siempre se lee que ahora por todo esto la Reserva Federal está imprimiendo muchos dólares. ¿Los ahorros podrían perder valor o los precios aumentar? ¿Esto qué tan factible es que el dinero pierda su valor? Vamos a ver, el dinero es un medio de pago. El dinero, ese billetillo ahí donde aparece doña Emma, eso lo es un pedazo de papel que yo lo acepto porque yo sé que Manuel me lo va a recibir, porque Manuel se lo entrega a Patricia y porque Patricia se lo va a recibir. Lo que al final de cuentas tiene valor son las cosas que podemos adquirir con ese papelillo. Y la virtud de ese dinero está en que va a ser aceptado, comúnmente aceptado. Ahora, no hay duda de que desde la crisis de 2007 y 2008, los mercados financieros cambiaron de una manera impresionante. Y no solo la Reserva Federal, el Banco Central, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, todos los bancos centrales del mundo, incluido nuestro estimado don Rodrigo Cubero, ¿verdad? Están inyectando millonarias sumas de efectivo para atender una problemática particularmente compleja de las economías. Y entonces, lo único que le puedo comentar a Esteban, y aquí sí debo reconocer que los economistas difícilmente podemos decir más que esto, no hay la menor duda de que los mercados financieros del mundo van a cambiar radicalmente. Cambiaron mucho después del 2007 y ahora después de 2020 las circunstancias van a cambiar tremendamente. Habrá que ver cuando vuelvan periodos de inflación. Estamos viviendo una vida relativamente cómoda de inflación cero, muy baja. Pero cuando volvamos a tener inflación, para serlo honesto, no tengo la menor idea de qué va a pasar, ¿verdad? Y hasta para eso deberíamos tener ahorros, ¿verdad? Para prepararnos para épocas de inflación. Muy bien. Otra pregunta de Dayana González. Dice, desde el punto de vista de las regulaciones de las entidades bancarias, ¿tiene el deber de promover el ahorro? ¿Qué tan comprometidas están con eso y qué podemos exigir a las entidades como consumidores financieros? Vamos a ver, todo el dinero que nos prestan es que alguien ahorró. Alguien ahorró ese dinero. Lo que yo tomé de crédito para poder comprar mi casa es porque Manuel y Patricia lo ahorraron. Y lo que yo ahorré le sirvió al banco X para prestarle a una pyme. Entonces, por la gente que ahorra, hay gente que toma ese dinero. De manera que entonces, el problema no es que la gente use la deuda, el problema es que usen la deuda en exceso de sus capacidades, por lo que explicábamos antes. Entonces, los bancos sí estimulan el ahorro, las entidades financieras, cooperativas, asociaciones solidaristas, estimulan el ahorro en el afán de que se pueda colocar para que otras personas lo puedan utilizar. El problema es si yo tomo más deuda de la debida, ¿verdad? Y ahí es donde está un poco posiblemente el pecado. No podríamos decir que las entidades financieras no hayan estimulado el ahorro. Me parece que sí, hay una gran variedad de instrumentos. El problema tal vez ha sido de que se le ha facilitado demasiada deuda a algunas personas que no se les debió haber facilitado tanto crédito. Ahí es donde quizás está el meollo del asunto. Muy bien. No sé si habría alguna última pregunta o si no, pues ya iremos cerrando. Yo tengo una última pregunta. Señor. Pero creo que se me ha ocurrido ahora, bueno, esto es claro, claramente es otro tema. Pero por la experiencia suya se la quiero hacer la pregunta. Ahora que usted mencionaba que estamos en una época de inflación cero, creo que hay una gran diferencia entre lo que el Banco Central plantea y lo que la gente siente cuando va al supermercado.
Ese es el tema. Y, no, y eso, Sí. eso que estoy hablando antes del 1 de julio, ¿verdad? Sí. Que supuestamente ya va a entrar, digamos, grabados una serie de artículos de la canasta básica. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Verdad? Porque esto, digamos, tiene un efecto en cadena. Ese efecto va ligado precisamente a las posibilidades de aumento salarial y a las negociaciones, digamos, salariales que vengan, no solo del sector público, sino también del sector privado. Sí, vamos a ver, esa pregunta uno la podría replantear, Manuel, y uno podría decir, éramos más felices con inflación. Exacto, Yo eso es lo sé, que yo quiero sé saber. que, yo sé que a Rodrigo esta frase no le gustaría, ¿verdad? Por Sí, supuesto, sí, claro. está haciendo un excelente trabajo pero cuando uno ve a los banqueros centrales de hoy en día casi que suplicando que tengamos más inflación, uno dice, hombre, es que algo cambió. Algo cambió, o sea, uno no se jamás imaginaría a Paul Volcker en Estados Unidos invocando más inflación, ¿verdad? Más bien lo que uno veía típicamente a un presidente del Banco Central es controlando la inflación, ¿verdad? Jamás invocando al demonio, ¿verdad? De la inflación. Eh, no, los consumidores de hoy en día no estamos tan preparados para convivir con inflaciones tan bajas. Y en todo caso, además, es una enfermedad que los economistas nos resulta muy difícil atender. Es un cáncer muy complicado, es un cáncer muy difícil de atender. Japón lo vivió, no sé cuántos, más de una década, ¿verdad? Con crecimientos muy bajos, la gente ahorraba y ahorraba, ahorraba, y momentos determinados, tasas de interés negativas, desestimulando el ahorro, porque no hay manera de atenderlo. Lo que hoy posiblemente uno está viendo es que el consumidor está viendo una imagen con muchas cosas a la vez, ¿verdad? Se le redujeron los ingresos, se le redujeron la jornada laboral, algunos bienes puede ser que sí se les aumentó el costo y son bienes que antes no compraban, alcohol, pañuelitos y no sé qué, no sé cuánto. Y cuando va a la caja uno dice, oh, pues que la semana pasada gasté 110 y ahora gasto 115. La inflación está subiendo, ¿verdad? No es cierto ese número del Banco Central. No, es que en su cerebro hay combinada tanta información que no la pueden procesar, ¿verdad? Nosotros hemos hecho el experimento en la oficina, ¿verdad? Y en realidad, si uno compra una canasta de bienes básicos hace un mes y la compra hoy, prácticamente no hay diferencias, prácticamente no hay diferencias de costo. Posiblemente ya ahora con el IVA habrá alguna pequeña diferencia, pero es que son muchas cosas las que en la persona, en el cerebro está manejando. Y entonces, por eso un poco la frase un poco lujuriosa, ¿verdad? De que a lo mejor nos gustaba más la inflación, ¿verdad? Ese es el problema, precisamente que ahora sugería, ¿verdad? Si nos terminamos acostumbrando a vivir con inflación cero y por alguna razón dentro de 5, 6, 7 años vuelven épocas de inflación, posiblemente habremos perdido las habilidades para vivir con épocas de inflación. Y para eso vamos a tener que estar preparados. Sí, bueno, a mí lo que me trae un poco a la mente, me tocó estudiar en Europa, entonces, obviamente, las inflaciones son bajísimas, ¿verdad? Bajísimas. Pero los intereses de los préstamos son igual de bajos. Es Sí, decir, sí, estamos hablando de tasas que aquí serían impensables, o sea, son pensables para el ahorro, pero son impensables para el crédito, ¿verdad? Entonces, tal sí, vez yo creo que ahí hay un desfase también en ese claro, tema. Yo creo que la claro. intermediación financiera ahí, que es un tema que se ha venido discutiendo muchísimo, ¿verdad? En el último año, sobre todo con la regulación de las tasas de interés, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, creo que es un tema que también se las trae. Ahora, ahí uno podría ser un poco neo-keynesiano, ¿verdad? Y decir, bueno, no, lo más importante aquí es aplicar una política, ¿verdad? Que si usted quiere reactivación económica, lo mejor es y bajar las tasas de interés de los ahorros, aumentar las tasas de interés de los créditos y, no sé, invertir, por ejemplo, en créditos también, o invertir, o mejor dicho, tirar a la calle créditos bajos para que haya una gran cantidad de dinero en la calle, ¿verdad? Es decir, y eso Sí, reactive la economía, ¿verdad? Eso es una cosa que, porque de todo eso hay en este momento, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo una economía mixta, sí, ¿verdad?
Sí. Igual también podríamos imaginar que estas circunstancias que estamos viviendo hagan que el exceso de ingreso que la gente tenga, en lugar de gastar, lo ahorren. Entonces la reactivación no se dé y más bien seguimos pasando un poco las de los japoneses, ¿verdad? Que por razones culturales ahorran proporcionalmente tanto de su ingreso que no hay manera de estimularlos, de que gasten, hombre, vean qué maravillas de celulares, vean qué maravillas de laptops, ¿verdad? O vehículos. Yo creo que la película del 2021 está siendo totalmente diferente, y un poco en broma, un poco en serio. Yo ya quemé una buena parte de mis libros de economía de los 80 porque ya no me están resolviendo los problemas, no me están resolviendo las preguntas que me hacen, ¿verdad? Entonces, yo creo que los modelos económicos muchos se cayeron, ¿verdad? Sí. Y no previeron este tipo de circunstancias que son realmente excepcionales. Y que bueno, como ya sabemos, la última gran pandemia fue en 1918, aunque tuvimos varias crisis, ¿verdad? Sí, la crisis de la Primera Guerra, la crisis del 29, la crisis de la Segunda Guerra, la crisis del 80, ¿verdad? Que es un tema también muy interesante, que a algunos nos tocó pasar. Es realmente duro, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero bueno, muchísimas gracias, Danilo, por esta interesante charla. Ojalá que podamos tener otras, de otros temas. Me parece que siempre la parte de la educación financiera va enfocada, o sea, tiene muchas aristas de las cuales podemos conversar. Gracias también a la Oficina del Consumidor Financiero, ¿verdad? Por esta oportunidad. Y bueno, y a todas las personas que participaron. Y bueno, desearles a todos unas buenas noches y reiterarles las gracias.